Conclusión. Así dice la Biblia.com. El veredicto de la historia. ¿Qué establece la evidencia? ¿Y qué significa hoy día? La fecha era 8 de noviembre de 1981. Era domingo. Me encerré en mi oficina en casa y pasé la tarde repasando el viaje espiritual que había realizado durante 21 meses. Mi investigación acerca de Jesús fue similar a lo que acabas de escuchar, salvo que primeramente estudié libros y otras investigaciones históricas en lugar de entrevistar en persona a eruditos. Había formulado preguntas y analizado las respuestas con la mente lo más abierta posible. Y ya había llegado al punto crítico. La evidencia era clara. La cuestión restante era ¿qué haría yo con ella? Tomando un anotador, comencé a escribir las preguntas que había preparado al embarcarme en la investigación y algunos de los hechos claves que había descubierto. En forma similar, podía resumir la sustancia de lo que hemos aprendido en nuestra propia evaluación de la evidencia. ¿Son dignas de confianza las biografías de Jesús? Solía pensar que los evangelios eran meramente propaganda religiosa, contaminadas irremediablemente por imaginaciones hiperactivas y celo evangelístico. Sin embargo, Craig Blomberg, una de las autoridades más prominentes del país en la materia, construyó un caso convincente de que ellos reflejan el testimonio de testigos oculares y ostentan señales inequívocas de precisión. Tan tempranas son estas biografías que no se pueden desechar como invención legendaria. Es más, las creencias fundamentales en los milagros de Jesús, su resurrección y su deidad se remontan a los mismos albores del movimiento cristiano. ¿Soportan un examen minucioso las biografías de Jesús? Blomberg argumentó persuasivamente que los escritores de los evangelios tenían la intención de preservar una historia confiable. Pudieron hacerlo. Tuvieron la honestidad y la disposición de incluir material difícil de explicar y no permitieron que la parcialidad tiñera indebidamente sus relatos. La armonía entre los evangelios en hechos esenciales, sumada a la divergencia en algunos detalles, les confiere credibilidad histórica a los relatos. Es más, la iglesia primitiva no pudo haberse arraigado y florecido allí mismo en Jerusalén si hubiera enseñado hechos acerca de Jesús que sus mismos contemporáneos pudieran haber descubierto que eran exagerados o falsos. Es decir, los evangelios lograron pasar las 8 pruebas de la evidencia. ¿Se preservaron fidedignamente las biografías de Jesús? El erudito mundial Bruce Metzger señaló que comparados con otros documentos antiguos, hay una cantidad sin precedentes de manuscritos del Nuevo Testamento cuya fecha puede remontarse a un tiempo extremadamente cercano a los escritos originales. El Nuevo Testamento moderno está libre de discrepancias textuales en un 99.5%, sin doctrinas cristianas principales en duda. Los criterios utilizados por la Iglesia primitiva para determinar qué libros debían considerarse autoritativos han garantizado que poseamos los mejores registros acerca de Jesús. ¿Hay alguna evidencia creíble a favor de Jesús fuera de sus biografías? Tenemos mejor documentación histórica a favor de Jesús que sobre el fundador de cualquier otra religión antigua, expresó Edwin Yamauchi. Fuentes fuera de la Biblia corroboran que muchas personas creían que Jesús realizaba sanidades y era el Mesías, que fue crucificado y que a pesar de esa muerte vergonzosa, sus seguidores, quienes creían que todavía estaba vivo, lo adoraban como a Dios. Un experto documentó 39 fuentes antiguas que corroboran más de 100 hechos con respecto a la vida de Jesús, sus enseñanzas, su crucifixión y su resurrección. 7 fuentes seculares y varios credos antiguos tratan la deidad de Jesús, una doctrina definitivamente presente en la iglesia primitiva, según el erudito Gary Habermas. ¿La arqueología confirma o contradice las biografías de Jesús? El arqueólogo John McRae dijo que sin lugar a dudas, los hallazgos arqueológicos han aumentado la credibilidad del Nuevo Testamento. Ningún descubrimiento ha refutado jamás una referencia bíblica. Es más, la arqueología ha establecido que Lucas, quien escribió un cuarto del Nuevo Testamento, era un historiador muy esmerado. Un experto concluyó: si Lucas fue tan preciso y esmerado en su recuento histórico de los detalles menores, ¿sobre qué base lógica podemos suponer que fuera crédulo o impreciso en su recuento de cuestiones que eran de mayor importancia, no solo para él, sino para otros también?
como es el caso, por ejemplo, de la resurrección de Jesús. ¿Es el Jesús histórico el mismo que el Jesús de la fe? Gregory Boyd señaló que el tan publicitario seminario de Jesús, que duda que Jesús haya dicho la mayor parte de lo que se le atribuye, representa un pequeño número de eruditos del Frente Radical que están en el polo más lejano de la izquierda del pensamiento del Nuevo Testamento. El seminario descartó la posibilidad de que existan los milagros de antemano. Utilizó criterios cuestionables y algunos participantes han promocionado documentos plagados de mitos de cualidad en extremo dudosa. Aún más, la idea que de las historias acerca de Jesús emergieron de la mitología de los dioses que mueren y resucitan, fracasa al someterse a un escrutinio. Boyd observa y cito, la evidencia a favor de que Jesús es quien los discípulos dijeron que era, está a años luz más allá de mis razones para pensar que la erudición de izquierda del seminario de Jesús tiene razón. En suma, el Jesús de la fe es el mismo que el Jesús de la historia. ¿Estaba Jesús realmente convencido de que era el Hijo de Dios? Remontándose a las tradiciones más tempranas, las cuales sin lugar a dudas están libres del desarrollo legendario, Ben Witherington III pudo mostrar que Jesús tenía una concepción de sí suprema y trascendente. Con base en la evidencia, Witherington expresó, ¿creía Jesús que él era el Hijo de Dios, el ungido de Dios? La respuesta es sí. ¿Se veía como el Hijo del Hombre? La respuesta es sí. ¿Se veía como el Mesías definitivo? Sí, esa era la forma en la que se veía. ¿Creía que cualquiera menor a Dios podía salvar al mundo? No, creo que no. ¿Estaba loco Jesús cuando decía ser el Hijo de Dios? El reconocido psicólogo Gary Collins observó que Jesús no exhibía emociones inapropiadas. Estaba en contacto con la realidad. Era brillante y tenía una percepción sorprendente de la naturaleza humana y entablaba relaciones profundas y constantes. No veo indicios de que Jesús sufriera alguna enfermedad mental conocida, concluyó. Además, Jesús respaldó su afirmación de ser Dios mediante hazañas milagrosas de sanidad, con sorprendentes demostraciones de poder sobre la naturaleza, con enseñanzas inigualables, con una percepción divina de la gente y con su propia resurrección, la cual fue la autenticación final de su identidad. ¿Poseía Jesús los atributos de Dios? Mientras que la encarnación, Dios hecho hombre, lo infinito hecho finito, sobrepasa nuestra imaginación, el teólogo prominente D.A. Carson señaló que hay abundante evidencia de que Jesús exhibía las características de la deidad. Basados en Filipenses capítulo 2, muchos teólogos creen que Jesús voluntariamente se vació del uso independiente de estos atributos divinos mientras cumplía su misión de redención humana. Aún así, el Nuevo Testamento confirma en forma específica que Jesús, a fin de cuentas, poseía cada requisito de la deidad, incluyendo la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la eternidad y la inmutabilidad. ¿Responde Jesús y solo Jesús a la identidad del Mesías? Centenares de años antes de que Jesús naciera, los profetas predijeron la venida del Mesías o el ungido, quien redimiría al pueblo de Dios. En realidad, decenas de estas profecías del Antiguo Testamento crearon una huella dactilar a la que solo el verdadero Mesías podía responder. Esto le dio a Israel una forma de descartar impostores y validar las creencias o credenciales del Mesías auténtico. En contra de probabilidades astronómicas, una en un billón de 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 billón, Jesús y solo Jesús a lo largo de la historia responde a esta huella dactilar profética. Esto confirma la identidad de Jesús con un grado de certeza increíble. ¿Fue la muerte de Jesús una farsa y su resurrección un engaño? Mediante el análisis de los datos médicos e históricos, el doctor Alexander Metherell concluyó que Jesús no pudo haber sobrevivido a los horripilantes rigores de la crucifixión, ni mucho menos a la herida abierta que le perforó el pulmón y el corazón. La idea de que de alguna manera se desmayó en la cruz y simuló estar muerto carece del fundamento de la evidencia. Los ejecutores romanos eran inexorablemente eficaces, sabiendo que ellos mismos enfrentaban la muerte si alguna de sus víctimas llegara a bajar de la cruz con vida.
Aunque Jesús hubiera sobrevivido a la tortura de alguna manera, su estado cadavérico nunca habría inspirado un movimiento mundial basado en la premisa de que habría triunfado en forma gloriosa sobre la tumba. ¿Estaba el cuerpo de Jesús en verdad ausente de su tumba? William Lane Craig presentó evidencia sorprendente de que el símbolo perdurable de la Pascua, la tumba vacía de Jesús, fue una realidad histórica. La tumba vacía se registra o está implícita en las fuentes más tempranas, el Evangelio de Marcos y el Credo de 1 de Corintios 15, los cuales están fechados con tanta proximidad al acontecimiento que no pueden haber sido producto de la leyenda. El hecho de que los evangelios informan que mujeres descubrieron la tumba vacía refuerza la autenticidad de la historia. El lugar de la tumba de Jesús les era conocido tanto a los judíos como a los cristianos, por lo tanto, pudo haber sido verificado por los escépticos. En realidad, nadie, ni siquiera las autoridades romanas ni los líderes judíos, jamás dijeron que la tumba todavía encerraba el cuerpo de Jesús. En cambio, se vieron obligados a inventar la historia absurda de que los discípulos, a pesar de carecer del motivo y la oportunidad, habían robado el cuerpo. Una teoría que ni siquiera el crítico más escéptico cree hoy día. ¿Se vio a Jesús vivo después de su muerte en la cruz? La evidencia a favor de las apariciones después de la resurrección de Jesús no se desarrollaron gradualmente con el transcurso de los años a medida que la mitología distorsionaba las memorias de su vida. En cambio, como lo dijo el experto en la resurrección, el Dr. Gary Habermas, la resurrección fue la proclamación central de la iglesia primitiva desde el principio. El credo antiguo de 1 de Corintios 15 menciona personas específicas que se encontraron con el Cristo resucitado, y Pablo incluso desafió a los que dudaban en el siglo I a hablar con estos individuos en persona para determinar la verdad del asunto por sí mismos. El libro de los Hechos está lleno de afirmaciones extremadamente tempranas de la resurrección de Jesús, mientras que los evangelios describen gran cantidad de encuentros en detalles. El teólogo británico Michael Green concluyó, y citamos: «Las apariciones de Jesús están bien autenticadas como ninguna otra cosa en la antigüedad. No puede haber ninguna duda racional de que ocurrieron». ¿Hay otros hechos que respalden la resurrección? La evidencia circunstancial que presentó J.P. Moreland agregó la documentación final a la resurrección. En primer lugar, los discípulos estaban en una posición única para saber si la resurrección ocurrió, y murieron proclamando que era verdad. Nadie muere a propósito y con gusto por una mentira. En segundo lugar, aparte de la resurrección, no hay una razón buena por la cual escépticos como Jacobo y Saulo se hubieran convertido y hubieran muerto por su fe. En tercer lugar, en el transcurso de unas semanas después de la crucifixión, los judíos comenzaron a abandonar prácticas sociales claves que tuvieron importancia crítica en lo social y lo religioso durante siglos. Creían que se arriesgaban a la condenación si estaban equivocados. En cuarto lugar, los primeros sacramentos de la comunión y el bautismo afirmaron la resurrección y la deidad de Jesús. Y en quinto lugar, el surgimiento milagroso de la Iglesia ante la persecución romana brutal abre un gran agujero en la historia, un agujero del tamaño y con la forma de la resurrección, según expresó C.F.D. Moule. Lo admito, fui emboscado por la cantidad y la calidad de la evidencia de que Jesús es el único Hijo de Dios. Sentado en el escritorio esa tarde de domingo, sacudía la cabeza en asombro. Había visto acusados despachados a la sala de ejecución con pruebas mucho menos convincentes. Los hechos y la información acumulativos apuntaban inequívocamente hacia una conclusión a la que no estaba muy cómodo de llegar. Francamente, había querido creer que la deificación de Jesús era resultado del desarrollo legendario mediante el cual personas con buenas pero erradas intenciones lentamente convirtieron a un sabio en el mitológico Hijo de Dios. Eso me parecía seguro y tranquilizador. Al fin y al cabo, un predicador apocalíptico ambulante del siglo I no podía exigirme nada. Sin embargo, mientras inicié la investigación pensando que esta explicación de lo legendario era intuitivamente evidente, salí convencido de que carecía totalmente de base. Para mí, lo que definió la cuestión fue el famoso estudio de A.N. Sherwin White, el gran historiador clásico de la Universidad de Oxford, al cual William Lane Craig hizo referencia en nuestra entrevista.
Sherwin White examinó meticulosamente a qué paso se desarrollaba la leyenda en el mundo antiguo. Su conclusión: ni siquiera 2 generaciones completas era el tiempo suficiente para que la leyenda se desarrollara y erradicara un centro sólido de verdad histórica. Ahora considera el caso de Jesús. En el aspecto histórico, las noticias de la tumba vacía, los relatos de los testigos oculares acerca de sus apariciones después de la resurrección y la convicción de que Él era en verdad el único Hijo de Dios, surgieron prácticamente en forma simultánea. El credo de 1 de Corintios 15, que afirma la muerte de Jesús por nuestros pecados y enumera sus apariciones después de la resurrección, citando testigos oculares, ya lo recitaban los cristianos apenas 24 meses después de la crucifixión. El relato de Marcos sobre la tumba vacía fue tomado de un material cuya fecha se remonta a unos pocos años después del mismo acontecimiento. Los evangelios que atestiguan las enseñanzas de Jesús, sus milagros y su resurrección estaban en circulación durante la vida de los contemporáneos de Jesús, quienes hubieran estado muy contentos de haber corregido la información si hubiera sido ornamentada o falseada. Los himnos cristianos más primitivos afirman la naturaleza divina de Jesús. Blomberg lo resumió de la siguiente manera: durante los 2 primeros años después de su muerte, entonces una cantidad significativa de los seguidores de Jesús parece haber formulado una doctrina de la redención. Estaban convencidos de que Él había resucitado de entre los muertos en forma corpórea, asociaban a Jesús con Dios y creían que habían encontrado respaldo para estas convicciones en el Antiguo Testamento. William Lane Craig concluyó: el período de tiempo necesario para la acumulación significativa de leyendas con respecto a los acontecimientos de los evangelios nos situaría en el siglo II después de Cristo, justo en el tiempo en realidad cuando nacen los evangelios apócrifos legendarios. Estos son los relatos legendarios que buscan los críticos. Simplemente no hubo siquiera tiempo suficiente para que la mitología corrompiera completamente los registros históricos de Jesús, especialmente en presencia de testigos oculares que aún tenían un conocimiento personal de él. Cuando el teólogo alemán Julius Müller en 1844 desafió a cualquiera que encontrara un solo ejemplo de desarrollo legendario tan rápido en cualquier parte de la historia, la respuesta de los eruditos de ese tiempo y hoy día fue un silencio resonante. El 8 de noviembre de 1981 me di cuenta de que mi mayor objeción a Jesús también había sido silenciada por la evidencia de la historia. Me encontré riéndome por cómo se había dado vuelta el tablero. A la luz de los hechos convincentes que había descubierto durante mi investigación, ante esta avalancha abrumadora de evidencia en el caso a favor de Cristo, la gran ironía era esta: necesitaría mucho más fe para mantener mi ateísmo que para confiar en Jesús de Nazaret. ¿Recuerdas la historia de James Dixon en la introducción de este audiolibro? La evidencia apuntaba tenazmente hacia su culpabilidad por haberle disparado a un sargento de la policía de Chicago. Incluso él mismo admitió que lo había hecho. Sin embargo, cuando se llevó a cabo una investigación más meticulosa, ocurrió un cambio de repente. El escenario que encajaba con los hechos en forma más perfecta era que el sargento había inculpado a Dixon, quien era inocente del disparo. Dixon fue puesto en libertad y fue el oficial quien se encontró condenado. Al concluir nuestra investigación del caso de Cristo, vale la pena repasar las 2 grandes lecciones de esta historia. Número 1. ¿La recopilación de pruebas ha sido en verdad exhaustiva? Sí, ha sido exhaustiva. Seleccioné expertos que pudieran expresar su posición y defenderla con evidencia histórica que luego podría comprobar a través del interrogatorio. No estaba simplemente interesado en sus opiniones, quería los hechos. Los desafié con las teorías actuales de los ateos y los profesores liberales. Dado su trasfondo, sus credenciales, su experiencia y su carácter, cada uno de estos eruditos estaba más que calificado para presentar información histórica confiable con respecto a Jesús. Número 2. ¿Qué explicación se ajusta mejor a la totalidad de la evidencia? El 8 de noviembre de 1981, mi tesis de la leyenda, a la que me había aferrado tenazmente por tantos años, había sido completamente desmantelada. Es más, mi escepticismo de periodista hacia lo sobrenatural se había derretido ante la luz de la evidencia histórica imponente de que la resurrección de Jesús era un acontecimiento real e histórico. Es más,
Mi mente no podía evocar ni una sola explicación que siquiera se ajustara a la evidencia de la historia casi tan bien como la conclusión de que Jesús era quien decía ser, el único Hijo de Dios. El ateísmo que había abrazado tanto tiempo se desmenuzó bajo el peso de la verdad histórica. Fue un resultado sorprendente y radical. Ciertamente, no lo que había anticipado cuando me embarqué en este proceso investigativo. Sin embargo, era, en mi opinión, una decisión impulsada por los hechos. Todo eso me llevó a la pregunta, ¿y qué? Si esto es verdad, ¿qué importancia tiene? Hay varias implicaciones evidentes. Si Jesús es el Hijo de Dios, sus enseñanzas son más que simples buenas ideas de un maestro sabio. Son perspectivas divinas sobre las cuales puedo construir mi vida con confianza. Si Jesús determina los parámetros de moral, ahora puedo tener una base inconmovible para mis elecciones y decisiones en vez de basarlas en las arenas movedizas de la conveniencia y el egocentrismo. Si Jesús en verdad resucitó de entre los muertos, todavía está vivo hoy y disponible para que me encuentre con Él en el ámbito personal. Si Jesús conquistó la muerte, me puede abrir la puerta de la vida eterna a mí también. Si Jesús tiene poder divino, tiene la habilidad sobrenatural para guiarme y ayudarme y transformarme a medida que lo sigo. Si Jesús conoce en forma personal el dolor de la pérdida y el sufrimiento, puede consolarme y alentarme en medio de la turbulencia que, según Él mismo advirtió, es inevitable en un mundo corrompido por el pecado. Si Jesús me ama como dice, mi bienestar es importante para Él. Eso significa que no tengo nada que perder y todo que ganar dedicando mi vida a Él y a sus propósitos. Si Jesús es quien dice ser, y recuerda, ningún líder de ninguna otra religión principal jamás pretendió ser Dios, como mi Creador, merece justamente mi lealtad, mi obediencia y mi adoración. Recuerdo haber escrito esas implicaciones en mi anotador y luego reclinarme en la silla. Había llegado al final de mi viaje de casi 2 años. Finalmente era hora de tratar la pregunta más apremiante de todas. ¿Y ahora qué? Después de una investigación personal que ocupa más de 600 días e incontables horas, mi propio veredicto en el caso Cristo era claro. Sin embargo, sentado en mi escritorio me di cuenta de que necesitaba algo más que una decisión intelectual. Quería dar el paso de la experiencia que J.P. Moreland había descrito en la última entrevista. En busca de la forma de realizarlo, tomé una Biblia y la abrí en Juan capítulo 1 y verso 12, un versículo con el que me había topado durante mi investigación. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los verbos claves en ese versículo explican con precisión matemática lo que se necesita para trascender el mero asentamiento mental ante la deidad de Jesús y entrar en una relación permanente con Él al ser adoptado en la familia de Dios. Creer más recibir es igual a ser. Como alguien educado en periodismo y en derecho, fui capacitado para responder a los hechos donde quiera que apunten. Para mí, la información demostraba en forma convincente que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió en mi lugar para pagar la pena que yo merecía por las transgresiones que yo había cometido. Y había bastantes transgresiones. Me voy a ahorrar la vergüenza de abundar en detalles, pero la verdad es que había vivido una vida profana, ebria, egocentrista e inmoral. En mi carrera había apuñalado por la espalda a mis colegas para obtener beneficios personales y rutinariamente había violado parámetros éticos y morales en pos de historias. En mi vida personal estaba sacrificando a mi esposa y a mis hijos en el altar del éxito. Era un mentiroso, un tramposo y un engañador. Mi corazón se había encogido hasta el punto en que se había transformado en una roca dura hacia los demás. Mi motivación principal era el placer personal. Y es irónico que cuanto más desesperadamente lo buscaba, más evasivo y destructivo se volvía. Cuando leí en la Biblia que estos pecados me separaban de Dios, quien es santo y moralmente puro, esto resonó como verdad. Ciertamente Dios, cuya existencia había negado durante años, parecía extremadamente distante y me resultó evidente que necesitaba la cruz de Jesús como puente para cruzar ese golfo.
El apóstol Pedro expresó en su primera epístola en el capítulo 3 y verso 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Todo esto ahora lo creía. La evidencia de la historia y mi propia experiencia eran demasiado fuertes como para hacerles caso omiso. Cada uno de los demás sistemas de creencias que había estudiado durante mi investigación estaba basado en el plan de hacer. Es decir, era necesario que la gente hiciera algo. Por ejemplo, usar una rueda de oración tibetana, dar limosna, hacer procesiones, pasar por reencarnaciones, expulsar el karma de transgresiones pasadas, reformar el carácter para intentar de algún modo ganarse poder regresar a Dios. A pesar de sus mejores esfuerzos, mucha gente sincera no lo lograría. El cristianismo es único. Se basa en el plan hecho. Jesús ha hecho por nosotros en la cruz lo que nosotros no podemos hacer por nuestra cuenta. Pagó la pena de muerte que merecemos por nuestra rebelión y transgresión para que podamos ser reconciliados con Dios. No tenía que luchar y afanarme por tratar de hacer lo imposible para hacerme digno. Una y otra vez la Biblia dice que Jesús ofrece el perdón y la vida eterna como regalo gratuito que no puede ganarse. Se llama gracia, sublime gracia, favor inmerecido. Está disponible para todo aquel que lo recibe con una oración sincera de arrepentimiento. Incluso para alguien como yo. Sí, tenía que dar un paso de fe, al igual que lo hacemos en cada decisión que tomamos en nuestras vidas. Sin embargo, esta es la distinción crucial. Ya no estaba tratando de nadar contra la corriente poderosa de la evidencia. En cambio, estaba eligiendo ir en la misma dirección en la que fluía el torrente de hechos. Eso era racional, era razonable, era lógico. Es más, en una forma interna e inexplicable, era lo que percibía que el Espíritu de Dios me estaba impulsando a hacer. Así que el 8 de noviembre de 1981, hablé con Dios en una oración sincera e inédita. Admití mis transgresiones, me aparté de ellas y recibiendo el regalo del perdón y de la vida eterna a través de Jesús, le dije que con su ayuda quería seguirlo en sus caminos de allí en adelante. No hubo rayos, ni respuestas audibles, ni sensaciones de cosquilleo. Sé que algunas personas sienten un torrente de emociones en ese momento. Para mí, empero, había algo más que era de igual modo estimulante. El torrente de la razón. Luego de dar ese paso sabía, por Juan capítulo 1 y verso 12, que había cruzado el umbral de una nueva experiencia. Había llegado a ser algo diferente. Un hijo de Dios, adoptado para siempre en su familia a través del Jesús histórico y resucitado. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es cierto, con el tiempo, a medida que procuraba seguir las enseñanzas de Jesús y abrirme a su poder transformador, mis prioridades, mis valores y mi carácter fueron y siguen siendo transformados gradualmente. Quiero cada vez más que las motivaciones y la perspectiva de Jesús sean las mías. Haciendo una paráfrasis de Martin Luther King Jr., quizá aún no sea el hombre que debo ser, o el hombre con la ayuda de Cristo que algún día seré, pero gracias a Dios ya no soy el hombre que solía ser. Quizá eso le suene místico, no lo sé. No mucho tiempo atrás, a mí sí. Sin embargo, ahora es muy real para mí y para aquellos que me rodean. En verdad, la diferencia en mi vida fue tan radical que unos pocos meses después de que me convertí en seguidor de Jesús, nuestra hija de 5 años, Allison, se acercó a mi esposa y le dijo, «Mami, quiero que Dios haga por mí lo que hizo por papi». Allí estaba una niña pequeña que solo había conocido a un padre que era profano, airado, de palabras duras y muy a menudo estaba ausente. Y aunque nunca había entrevistado a un erudito, nunca había analizado la información, nunca habían investigado la evidencia histórica, había visto de cerca la influencia que Jesús puede tener en la vida de una persona. En realidad ella estaba diciendo, si esto es lo que Dios hace en el ser humano, eso es lo que yo quiero para mí.
Mirando en retrospectiva a casi 2 décadas, puedo ver con claridad que el día en que tomé la decisión personal en el caso Cristo no fue menos que el acontecimiento crucial de mi vida entera. Y ahora usted. En el comienzo le alenté a enfocar la evidencia de este libro como un jurado lo más justo e imparcial posible, a sacar sus propias conclusiones basadas en el peso de la evidencia. A fin de cuentas, el veredicto es suyo y de nadie más. Nadie más puede votar por usted. Quizá luego de escuchar a cada experto, al escuchar cada argumento, al ver cada respuesta a las preguntas y someter la evidencia a prueba con su propia lógica y sentido común, haya descubierto, al igual que yo, que el caso a favor de Cristo es concluyente. La parte del creer de Juan capítulo 1 y verso 12 está firme en su lugar. Todo lo que resta es recibir la gracia de Dios y luego pasará a ser su hijo o hija, comprometido en una aventura espiritual que puede florecer por el resto de su vida y por la eternidad. Para usted llegó la hora del paso de la experiencia y no puedo alentarlo con mayor fuerza a que lo dé con entusiasmo. Por otro lado, quizá todavía tenga algunas preguntas. Quizá yo no traté las objeciones que predominan en su mente. Es justo. Ningún libro puede tratar cada detalle. Sin embargo, confío en que la cantidad de información recopilada en este audiolibro por lo menos le haya convencido de que es razonable. Es más, imperativo que continúe su investigación. Señale los puntos donde cree que hay que reforzar la evidencia y luego busque respuestas adicionales de expertos respetados. Si cree que puede concebir una escena que dé cuenta de los hechos mejor, dispóngase a someterlo a un escrutinio tenaz. Use los recursos sugeridos en este libro para ahondar más en la cuestión. Estudie la Biblia por su cuenta. Una sugerencia: The Journey, el viaje, una edición especial de la Biblia diseñada para personas que todavía no creen que es la palabra de Dios. Determine que llegará a un veredicto cuando haya recopilado una cantidad suficiente de información, sabiendo que nunca tendrá la solución completa de cada asunto. Quizá quiera susurrar una oración al Dios que no está seguro de que existe, pidiéndole que le guíe a la verdad acerca de Él. Y en todo tendrá mi aliento sincero a medida que continúe su búsqueda espiritual. Al mismo tiempo, siento una fuerte obligación de apremiarlo a que haga de esta cuestión algo primordial en su vida. No lo tome liviana o frívolamente porque hay mucho que depende de su conclusión. Tal como lo expresó eficazmente Michael Murphy, nosotros mismos, y no solo la verdad, estamos en juego en esta investigación. Es decir, si mi conclusión del caso a favor de Cristo es correcta, su futuro y su eternidad penden de cómo responde a Cristo. Como Jesús declaró en Juan capítulo 8 y verso 24, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Esas son palabras serias que nacen de una preocupación genuina y amorosa. Las cito para subrayar la magnitud de este asunto y con la esperanza de que le impulsen a examinar el caso a favor de Cristo en forma activa y exhaustiva. Sin embargo, a fin de cuentas, recuerde que algunas opciones simplemente no son viables. La evidencia acumulativa ya las ha cerrado. C.S. Lewis, el brillante y otrora escéptico profesor de Cambridge University, quien finalmente fue ganado por la evidencia a favor de Jesús, observó: «Estoy tratando de evitar que cualquiera diga la verdadera tontería que la gente a menudo dice sobre él. Estoy listo para aceptar a Cristo como un gran maestro moral, pero no acepto que diga ser Dios. Eso es lo único que no debemos decir. Un hombre que fuera meramente hombre y dijera las cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral, sería un lunático o sería el diablo del infierno. Usted debe hacer su propia elección. Este hombre fue y es el Hijo de Dios. O es un loco, o algo peor. Puede hacerlo callar como a un tonto, puede escupirlo y matarlo como a un demonio, o puede arrojarse a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con esa tontería condescendiente de que era un gran maestro humano. No nos dejó abierta esa opción. Nunca tuvo la intención de hacerlo».